Very nice to see everyone, Carlos. Muy contento de verlos a todos. Carlos, since I think all of those attending today have been in B period long enough to have seen this picture, I believe, yes? Can we confirm it? Can you raise your hand if you haven't yet studied this picture together with me? ¿Podrían levantar su mano los que ya estudiaron conmigo esta pintura? Levanten su mano los que ya vieron esa pintura antes y la estudiaron con Asaf. So are you raising your hand if you haven't seen it or if you have seen it? Usted, those who have not seen it, no la han visto, los que levantaron la mano la han visto. Oh, I'm sorry. Those who raised their hand have seen it. Maria, you haven't seen it? María, ¿tú no la has visto? Nicholas? Perfect. Eulalio? Okay, very good. Angela, you haven't seen it either. No lo recuerdo. Okay, perfect. In that case, it simplifies everything, Carlos. I will use those of you who haven't seen it as detectives. Voy a utilizar a aquellos que no la han visto como detectives. And I will reveal that inside this seemingly commonplace painting, Carlos, commonplace in the sense that it just seems to show a kind of a medieval, daily occurrence, nothing spectacular. But I will reveal that behind this seemingly commonplace day lies a very important mystery. Voy a revelar, eso sí, que en medio de esta escena más que nada rutinaria, digamos, de un día a día en una comunidad, se esconde un misterio. And I'd like you detectives, exclusively those who have not seen this, who have not studied this painting with me, I'd like you detectives to discover what that mystery is. Y me gustaría que los detectives, aquellos que no han visto antes la pintura, le digan a Asaf cuál es ese misterio, lo descubran. And the way you can do this is you are welcome to ask me to zoom into any part of the painting that you think might have a clue to the mystery. Y para descubrirlo, puede pedirle a Asaf que haga zoom en cualquier área de la pintura que ustedes crean que tenga una clave para descifrar el misterio. So, who would like to begin? ¿Quién quiere comenzar? Maria, let's start with you. What would you like me to zoom into? Remember that you cannot go wrong here. Yes, there's no mistake. We're studying a painting in a kind of creative way. María, ¿qué área de la pintura te gustaría que Asaf le hiciera un acercamiento? Y recordemos que aquí no hay respuestas equivocadas, estamos estudiando una pintura. Donde está toda la gente reunida ahí a la izquierda abajo. She wants you to zoom in where all the people are gathered. Aquí? Sí. What do you see here, Maria? ¿Qué ves ahí, María? Pues, no sé, como que están esperando algo. Seems like they're waiting for something. Yes, there's a line, kind of a jumbled line, but a line, yes. A queue. Sí, hay una fila ahí, una fila un poco mal hecha, pero hay una fila. What do you think they're lining up to? And again, don't worry about being wrong. It really doesn't matter for the sake of the presentation. What would you guess they're standing in line or crowding together to get? ¿Para qué crees, María, que están haciendo fila? ¿Qué están esperando obtener? Y recuerda que no hay respuestas equivocadas. Pues no sé, podría ser necesidades básicas. Maybe they're there for basic needs, satisfy basic.
supplies. Okay. Okay. Angela, what do you think? Ángela, ¿tú qué piensas? Estoy un poco perdida porque hay una persona que anota y otro que le entrega algo, That's como right. si le pagara. Entonces tengo la sensación como una suerte de mercado, pero como si llevaran un registro de algo y estas personas están esperando o pagar o recibir un dinero. So Angela says she's a bit lost because there's a person, she notices a person taking notes and one either given or receiving payment. It looks as if a register is being maintained or kept for something that is being paid for. That's right. Yes. And I agree, Maria and Angela, that that's about as much as we can read, not knowing more. Something is being taken note of on this book. There is an exchange of money. It's a little hard for us with the evidence we have to decipher more. Y estoy de acuerdo con María y Ángela, es tanto como se puede descifrar con lo que se tiene ahí. Hay una persona llevando un registro y otra recibiendo una forma de pago. Es lo más que se puede descifrar con lo que tenemos. Nicholas, maybe you can help us out with a different angle, maybe. Nicolás, quizá tú con un ángulo diferente nos puedes asistir, tal vez. Sí, yo también creo que es como una especie de intercambio y para mí tiene que ver con comida, porque veo que hay un chancho o dos un poco más abajo a la izquierda de esa gente y creo que o están vendiendo los chanchos o los van a carnear y se los van a entregar a la gente, algo así. Nicolás is also of the belief that that's got to be some sort of exchange of food because he sees a hog there being slaughtered, so maybe it's going to be sold. Okay. Yes, that's true. There is the hog, there is food. Eulalie, what about you? Any insights, Eulalie, that you might have? And of course, there are different areas of the painting we could zoom into. Y Eulalio, ¿qué tal contigo? Acuérdense que pueden pedir que se haga acercamiento a otras áreas de la pintura, si quieren. A mí me llamó la atención tres cosas, no sé si. Me llamó la atención la de el burrito y que va una mujer con algo y lo van guiando al lado de un toro, un burrito en toro. Voy a traducir eso si quieres. So he says three things caught his attention. First, the donkey with the woman riding it. She seems to be carrying something. And I guess what he said is somebody pulling the donkey. Mm-hmm. And next to some sort of power bull. Lo otro, Eulalie? Lo otro que me llamó es la atención es el atardecer. No, le veo cara de ocaso. No sé por qué. El sol, yo le veo, no le veo que esté, no le veo le veo más que nada cara de ocaso. Y que se están, que no siento que no está amaneciendo, está o sea, le veo cara de atardecer, ¿no? The other element, the second one would be the sun, he says, which to him seems to be sunset more than a sunrise. Very nice. Yes, just the second. Bien. There it is. Yes, it's important. Importante también. ¿Y lo otro, Eulalie? Y la otra es esta construcción que están haciendo en ese momento atrás, de una cabañita o no sé. And the other thing is the construction he sees that's being, the structure that's being built in the back, like a hut. Yeah. Very good.
Muy bien, muy bien. Okay, so you are right, Eulalio. This woman on a donkey is certainly the key to this painting. Can any of you detectives that have not seen this painting with me before guess who this woman is? Efectivamente, Eulalio, la mujer sobre el asno es la clave de esta pintura. Algunos de ustedes, detectives, de los que no han visto la pintura antes, pueden definir de quién se trata. De María, pienso, ¿no? Mary, he says. That's right. Why? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Por el burro que la están llevando al, como habla como describen los, pues la Navidad, que van en que está en un burro, una vaca y van rumbo a un pesebre. Yeah, because of the Bible story that she's being led and there's a donkey, a cow, and they're headed to a manger. Okay, very good. Lovely. So, with all the evidence we've gathered that it is we've gathered the very important fact that this is Mary being led by Joseph on a donkey. Let's translate that much. That's the first very important evidence. La primera evidencia importante que hemos deducido, recogido, es que esta es María siendo guiada por José. We've ascertained, thanks to Eulalio, that this is the end of a day, and of course, it's the end of a very cold winter day. También hemos deducido, gracias a Eulalio, que este es el final de un día muy frío, por cierto, de invierno. And thanks to the other detectives, we've understood that they're heading towards something here where they're going to pay to receive something, or some kind of an exchange that might happen. They're headed, although the way we see it, Carlos, they're also a bit late. There are many people ahead of them in line. Y lo otro que hemos deducido con la ayuda de los otros detectives es que en efecto se dirigen a ese lugar, que es un lugar de intercambio de algún tipo de servicios. Y lo que sí se puede ver es que María y José ya van tarde porque ya hay una fila grande. So, with all that evidence, what do we have before us? What is this a painting of? Con toda esa evidencia, entonces, ¿qué es lo que tenemos frente a nosotros? ¿De qué se trata esta pintura? Hello, Aritz and Miran. Pues se trata del nacimiento de Jesucristo, ¿no? The birth of Jesus, he says. Essentially, yes, Eulalio. Specifically, it is portraying this verse. En esencia es correcto, Eulalio, y está describiendo lo que dice este versículo de la Biblia. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. It is unusual and quite effective to portray the evening before. Yes, usually when we see the nativity, as Eulalio rightly suggested, we see something, we see the Mary, the baby, sometimes kings, we see the birth having already happened. It is quite unusual and very effective to portray the moment before. He's not born. They won't get a room in the hotel. They'll have to give birth in a barn, in a manger. Es poco común, bastante inusual, pero muy efectivo que se represente la víspera, la noche anterior, porque cuando se habla del nacimiento del niño Jesús, como lo apuntó Eulalio, estamos acostumbrados a ver la otra escena, ya María y el niño Jesús, pero esto es la noche antes, cuando van a buscar
alojamiento en ese mesón y no hay cupo para ellos, tienen que ir a un pesebre. I want to point out that nobody at this point, nobody knows. In this whole village, nobody suspects that on this darkest day of the year, right? Because we're speaking of the winter solstice in the northern hemisphere. The messenger of God, right? The incarnation of God is about to appear in our midst. Nobody has any suspicion that this is going to happen. And Carlos, that's one reason Bruegel, the Flemish painter, paints it this way. It seems so unspectacular, so normal, and yet something so important, by Christian standards, is about to happen. Quiero subrayar que algo interesante aquí es que en un paisaje tan común, digamos, y más que nada en la noche más larga o oscura, que es el solsticio de invierno en el hemisferio norte, está a punto de nacer, de encarnarse el mensajero de Dios, el Hijo de Dios, de acuerdo a los cánones de la cristiandad. Y eso es lo brillante del pintor Bruegel, que lo hace en esta noche de invierno. Va a pasar algo tan maravilloso, pero nadie lo sospecha ahí. It is no coincidence that the nativity, the birth of Jesus, occurs right around the darkest part of the year. So the birth of light, the beginning of something illuminating, is actually happening in the darkest time of the year, the winter solstice in the northern hemisphere. Y por eso no es coincidencia que el nacimiento de la luz, el nacimiento de algo que va a iluminar, ocurra en la noche más oscura del año, alrededor del solsticio de invierno, el 25 de diciembre. Esoteric Christianity approaches this not as historical, yes, not as an event that happened 2022 years ago, 23 years ago. El esoterismo cristiano aborda esto no como un evento histórico que ocurrió hace 2023 años. But as a principle that in the darkest moment, potentially, a light, an internal light, can appear to illumine that darkness. Sino más bien como un principio de que en el momento más oscuro, de más oscuridad, potencialmente puede surgir una luz. And Gurdjieff describes or defines this light in the following way. Gurdjieff describe esto de la siguiente manera. La autoobservación es un instrumento de autocambio, un medio de despertar. Observándose a sí mismo arroja, por así decirlo, un rayo de luz sobre sus procesos internos que hasta ahora han trabajado en completa oscuridad. Y bajo la influencia de esta luz, los procesos mismos comienzan a cambiar. So we take this light as self-observation, yes? So we were functioning in the dark, moving, thinking, speaking with others, making decisions and whatnot. And then all of a sudden, we see ourselves doing it. Some literally, Carlos, the feeling is as if a light switch has been turned on. We continue functioning the way we did, but now we see ourselves. This self-remembering or self-observation is very rightly compared to light. Tomamos esta luz como la autoobservación. Es ese momento en que estamos funcionando en completa oscuridad, moviéndonos, hablándonos, tomando decisiones, y de pronto, cuando surge la autoobservación, efectivamente, la comparación, la analogía es muy exacta, es como si se encendiera un bombillo, una luz, y se iluminara eso que estamos haciendo. Seguimos haciendo lo que estamos haciendo, pero ya lo estamos viendo. And so now the development of this light, because it's just been born, right? The nativity, the story of Christianity will outline the development. What can happen? How will it grow? Where will it go? Y
ahora que ya nació esa luz, porque apenas surgió, la historia de la cristiandad se encargará de relatar qué va a pasar con esa luz, cuál va a ser el desarrollo de esa luz. And I'd like to take our detectives, which are the students who haven't seen this yet. I'd like to add you, Aritz and Miren. I think you also haven't seen it yet. And I'd like to put before you another challenge, another painting of seeming, daily, unspectacular occurrences, telling you that here too, there is a little mystery, and asking you to apply your detective abilities to uncover this mystery. Y una vez más me gustaría acudir a los servicios de los detectives, esta vez pidiendo que se nos una Miren y Aritz, que seguramente, o suponiendo que no han visto esta pintura, y presentando esta pintura que igual a la anterior, hay un escenario que no parece nada espectacular y sin embargo también guarda un misterio. Again, you're welcome to ask me to zoom into any area that you think contains a clue to the mystery. Y nuevamente, como antes, pueden pedirle a Saf que haga un acercamiento en el área que ustedes quieran de la pintura para poder deducir mejor. Bueno, empiezo yo, miren. Abajo a la izquierda parece estar el portal y parecen estar también los Reyes Magos, los 3 reyes. También veo sus caballos, parecen unos caballos que portan unos escudos con las coronas arriba y de alguna manera también la gente está pues haciendo cola fila para saludar a alguien. Eso es un poco... So Aritz says that on the lower left corner, he sees the 3 magi. He even sees, and it's got me very lost here, their horses carrying, carrying what it looks like emblems or shields. And he also sees people in a queue waiting for something. Okay, well, very good. You are, Aritz, you are too good a detective for these mysteries. You hit it. You hit the nail in the head, as they say in English. That's right. That's correct. Aritz, sos demasiado bueno como detective para estos misterios. Le diste al clavo. These paintings, of course, go together, Carlos, because whereas here, nobody except the mother and the foster father, Mary and Joseph, nobody knew that anything spectacular is about to happen. Here, it has been manifested. That's what the word epiphany means. Now the world has learned about this important occurrence. Estas 2 pinturas van de la mano, están relacionadas porque, así como en la anterior, solo María y el padrastro José sabían de lo que estaba por ocurrir. En la siguiente pintura, esta que estamos viendo, aquí ya se cristalizó el evento. Y por eso a eso se le llama epifanía. El mundo ya se dio cuenta, ya se enteró. If we take it internally, whereas formerly, remember, I painted the situation where I'm manifesting, moving, speaking, making decisions unconsciously. Then all of a sudden I wake up whilst doing this. Now, the light of my self-observation starts interacting with my actions. You see what I mean? It's a different phase. Y si lo tomamos ahora internamente, en el ejemplo que decíamos que estamos moviéndonos, pensando, tomando decisiones en esa oscuridad y de repente surge esa luz, ahora esa misma luz empieza a interactuar con nuestras acciones. Y esa es la relación que hay en ambos. And again, esoteric Christianity explains to us a very complete teaching, what should happen and what inevitably will, unfortunately, happen. So both of these, it teaches us.
Y el esoterismo cristiano nos enseña, mediante una enseñanza muy completa, por cierto, qué es lo que debería pasar con esta luz, con este nacimiento reciente, y qué es lo que desafortunada e inevitablemente va a terminar pasando. Formerly, these three kings were in charge. Yes, kings are people who are in charge. Formerly, my moving center, my thoughts, they were making the decisions for me. Hasta antes de este nacimiento, estos tres reyes, reyes son personas que están a cargo de algo y que internamente representarían el movimiento, el pensamiento. Ellos eran los que estaban tomando las decisiones. But now, after the Epiphany, they come down and bow before this new king. And Carlos, whenever somebody bows down before somebody else, they are acknowledging he is superior to me, in charge. Yes, so I may be a king, but he is actually above me. So they're submitting to this newborn king, as Christianity calls him. Y ahora, entonces, estos tres reyes que antes estaban a cargo, vienen a rendir homenaje, a hacer reverencia a este neonato. Y cuando alguien hace una reverencia, lo que está diciendo es que a pesar de que ellos son reyes, admiten que a quien le hacen la reverencia está por encima de ellos. Es un nuevo rey ha nacido, como lo dice el cristianismo. Here's how Gurdjieff explains this should happen. Y aquí está de la manera como Gurdjieff explica cómo esto debería ocurrir. Es posible, dice Gurdjieff, aumentar nuestro recuerdo de sí, trayendo otras partes con sus propios acumuladores y haciéndolas participar en el trabajo general. Si esto se logra, todas nuestras partes se echarán una mano y se ayudarán mutuamente a mantener encendida la deseada luz general. And this is the inner meaning of what's happening here. Three kings, three parts are lending a hand to raise this newborn king. Y aquí está en pintura el significado interno de lo que acabamos de leer. Tres reyes trabajando de acuerdo para la crianza, el desarrollo de este recién nacido. By the way, in the ancient world, the world was conceived as being made of three continents: Africa, Asia, and Europe. And they symbolize the three primary centers in the human being: moving, instinctive, emotional, and intellectual. So these are actually the three centers coming and aiding, just like Gurdjieff described. Por cierto, en la antigüedad se conocía nada más de tres continentes: el africano, asiático y europeo. En este caso, estos tres reyes vienen a representar los tres centros que vienen a prestar su ayuda a esta nueva luz que ha nacido, el centro motriz, la emoción y el pensamiento. So far, everything looks very promising to this newborn. Yes, he was just born. The kings of the world came, acknowledged him. What can go wrong? Hasta ahora, la situación parece bastante prometedora. Este niño recién nacido, los reyes de la tierra van y le van a prestar su ayuda. Todo parece ir bien. But unfortunately, or maybe fortunately, a lot will go wrong. And as I said, esoteric Christianity portrays not only what should happen, but also what inevitably does happen. And this will be the last detective challenge for us today. Pero desafortunadamente, o quizá afortunadamente, algo pues no tan bueno va a ocurrir, y aquí es donde el esoterismo cristiano cumple bien esa labor de describir no solo lo que debería pasar, sino lo que inevitablemente va a pasar,
voy a acudir nuevamente a los detectives. All the detective except Aritz. Aritz, you're too good. So yes, let's let's give some others the option to try. Menos Aritz, porque demasiado bueno para dejar a los otros detectives. Miren, what do you think is happening here? Or what do you want me to zoom into? Miren, ¿dónde quieres que él haga acercamiento en la pintura o qué piensas? Bueno, pues así a simple vista lo que veo es mucho caos, gente nerviosa. No sé, me llama la atención abajo a la derecha dos que están intentando entrar como en una casa ahí con dos hombres que están ahí como pegando la puerta, ¿sabes? Pero hay como caos, no sé. No, Yeah. a la derecha, a la derecha. Oh, to the right. Over here? And trying to enter a house. Oh, there. Yeah, so what she sees is chaos, she says. Chaos. People seem to be like nervous, startled. Yes. Yes, that's very true. And yes, what are these soldiers doing? Breaking into a house. We had all this peace, you know, it was just a simple village somewhere in Northern Europe till now. And all of a sudden, the police have come and they're breaking into people's houses. What is going on? Sí, ¿qué están haciendo estos guardias? Metiéndose por la fuerza en las casas. Hasta ahora era una escena pacífica del nacimiento de ese niño y de repente esa pequeña ciudad del norte se ve sacudida por este caos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Nicolás? No sé si es una invasión o es que están buscando algo. Either an invasion or they're looking for something. Okay, do any of the detectives know? Because by now it should be clear, unless you don't know the story, which is fine. You're not necessarily supposed to. ¿Algún detective ya sabe de qué se trata esta escena? Aunque no tienen que saberla, porque no tienen que saber la historia. Eulalio knows? Ajá, Eulalia. ¿De qué se trata? Es de los santos inocentes, ¿no? De la matanza de Herodes, creo, ¿no? Yes, he's got it right. The massacre of the innocents, I guess it's called. That's right. Yes, there is a consequence, Carlos. So as long as the world didn't know that this newborn king was born, then of course it ignored him naturally. Hay una consecuencia. En tanto el mundo no se daba cuenta de que había nacido este nuevo rey, pues lo ignoraba. But now that it knows, and more than knows, now that he seems to be attracting the attention of celebrities, right? Who are these people coming and giving him important stuff? No, this is troublesome, at least to some people. Pero ahora que el mundo se ha dado cuenta, y no solo eso, ahora que se nota que ese nuevo rey atrae la atención de celebridades, ¿quiénes son esta gente que viene a darle cosas de mucho valor? Ahora la cosa cambia. You see, there's already a king, and Carlos, this is extremely important symbolically. There was already somebody in control calling himself Asaf, Carlos, Maria, or Miran. Yes, and he's not ready to give up his kingship so easily to somebody new, so he's going to fight back. And that's what we're seeing here. Y bueno, hay que recordar que ya había un rey en ese trono y simbólicamente esto es bastante importante porque hasta antes del momento del nacimiento de esa luz, hay alguien en control que se dice a sí mismo Asaf, Eulalio, Carlos, y ese rey que se cree que está a cargo,
no le va a gustar la idea de ceder su reinado tan fácilmente, va a oponer resistencia. It is known as the massacre of the innocents because Herod doesn't actually know who exactly Jesus is. And so he says, all right, we don't know. We'll just kill all the babies. Yes, just kill them all. And so very cruelly, they rush into the town, pull the babies, tear them off the bosoms of their mothers, and kill them. That's the story. La historia lleva por nombre la masacre de los inocentes, precisamente porque Herodes no sabe, no conoce la identidad de ese nuevo rey que ha nacido. Entonces la orden que da es que se mate a todos los recién nacidos sin distinción. And so esoteric Christianity also teaches us to anticipate that the darkness will fight, will resist the light. We must not be naive. Y entonces el cristianismo esotérico también nos prepara, nos advierte que la oscuridad va a luchar y se va a resistir, y entonces no tenemos que ser ingenuos ante eso. Here's the same idea in Gurdjieff's words. Aquí está la misma idea en palabras de Gurdjieff. Tan pronto como un hombre se despierta por un momento y abre los ojos, todas las fuerzas que lo hicieron quedarse dormido comienzan a actuar sobre él con una energía 10 veces mayor. Well, there's esoteric Christianity for you, especially in the period of Christmas. You see how it was very, well, it's a teaching very much aligned with what we know as the fourth way, teaching exactly the same thing, but in story and image form, in a way that is actually more accessible to essence. Y bueno, ahí tienen el esoterismo cristiano en esta época de Navidad. Es una enseñanza del esoterismo cristiano que se alinea mucho con esto que nosotros conocemos como el cuarto camino, excepto que usa historias e imágenes, lo cual habla de muy buena manera y directamente a la esencia.